Saludos a todos, yo soy Manuel García Borrego de la Universidad de Málaga y voy a presentar el trabajo que firmo con el profesor Bernardo Gómez Calderón, también de la Universidad de Málaga, sobre las prácticas profesionales de los estudiantes de periodismo y cómo cambian las rutinas y las condiciones en función del área de especialización en el que las realizan. Este estudio, nace de una línea de investigación que iniciamos hace unos años sobre las prácticas, que son la principal vía de acceso a la profesión, y pese a ello han recibido poca atención por parte de la academia a lo largo de los años, y además es uno de los principales determinantes de la cultura profesional, es decir, de las ideas y de las rutinas que luego aplicarán los estudiantes cuando se consoliden en la profesión como profesionales de plantillas de medios. El estudio se basa en una encuesta que realizamos a finales del año 2018 entre los estudiantes de prácticas de la Universidad de Málaga y de la Universidad Complutense de Madrid. Hicimos un envío masivo y recibimos un total de 210 respuestas, de las cuales excluimos a los estudiantes de gabinete porque entendíamos que no se correspondía a su función con las de las áreas de especialización tradicionales del periodismo. Y finalmente nos quedamos con una muestra de 143 estudiantes a los que le aplicamos una serie de técnicas de análisis estadístico para comprobar en qué diferían las rutinas y en general las condiciones de estos estudiantes. En cuanto a la propia distribución de la muestra, encontrábamos patrones llamativos, por ejemplo, en función del sexo. Por lo general, había un número mucho mayor de hombres en la sección de deportes que en la de mujeres, en torno al 75%. De los estudiantes que hacían práctica en deporte eran hombres, pese a que representan en torno a una tercera parte de los estudiantes de periodismo en general. Y en el resto de variables sí que la distribución era algo más normal. En cuanto a la remuneración, que es uno de los principales determinantes de las condiciones de las prácticas, encontramos, como podéis ver en el gráfico, que en deportes la media era muy superior, en torno a 330 euros mensuales para los estudiantes, y por ejemplo con respecto a sociedad, que era la sección en la que estaban peor remunerados los estudiantes, había una diferencia en torno a 100 euros. Las horas dedicadas, como podéis ver en estos dos gráficos, eran principalmente en economía las más altas, cerca de 7 horas diarias. Normalmente los convenios establecen en torno a 5 horas para las prácticas y sin embargo en economía la sobrepasaban en cierto modo, y sin embargo en internacional apenas llegaban a esas 5 horas, se quedaban en una media de 4,89. Pero sin embargo se producía una inversión en cuanto al número de piezas realizadas, y los de internacional, que eran los que menos horas dedicaban, eran al mismo tiempo los que más piezas realizaban en este tiempo, seguramente por el tipo de rutinas. La mayoría de los estudiantes de internacional, por ejemplo, también afirmaban que disponían de poco margen y de poca flexibilidad a la hora de realizar las piezas, y apenas podían decidir el enfoque. Seguramente se trata de una serie de rutinas basadas en la modificación de los teletipos. Y en economía, sin embargo, se producía el fenómeno inverso. Eran los estudiantes que más horas dedicaban a sus prácticas, casi 7 horas, y sin embargo apenas apenas realizaban 3 piezas y media diarias, en torno a 2 horas por cada pieza. Y además los estudiantes de economía solían indicar que eran los que tenían más dificultades a la hora de comprender el tema y se sentían menos cómodos en esta sección, quizá por el déficit de información y de formación económica que reciben en las facultades. En la gráfica que muestro ahora se ven grosso modo cómo son las condiciones de cada sección en comparación con la media, y seguramente las de deporte sean las más generosas, en tanto que la remuneración es la más alta. Sin embargo, el número de horas dedicadas al día y el número de piezas realizadas es inferior a la media. Y en el extremo opuesto se encontrarían cultura y sociedad, donde la remuneración está muy por debajo de la media, y sin embargo el número de piezas y las horas dedicadas se encuentran muy próximas a la media, es decir, apenas hay diferencia con el resto, y sin embargo la remuneración, como decía, es peor.
pese a todo, y además que sucede en sociedad, que es donde los estudiantes denuncian más frecuentemente haber realizado tareas contrarias a su ética profesional, es sociedad la sección en la que los estudiantes muestran una mayor satisfacción en sus prácticas, y es internacional, pese a que las rutinas están más aseadas, digamos, más depuradas, menos intensas, donde los estudiantes no muestran tanta satisfacción. En cuanto a las aspiraciones a medio plazo, continuar en su medio era la prioridad para los estudiantes de cultura, eran los estudiantes que en mayor medida querían continuar en la sección en la que estaban, y sin embargo en economía, que ya hemos comentado que parecía que había más dificultades a la hora de elaborar las piezas, apenas el 7% tenía intención de seguir en el medio en el que estaban, aunque en general estaba bastante extendido el deseo de cambiar de medio por parte de los estudiantes, como se ven en los gráficos, independientemente prácticamente de la sección en la que se encontraba. En cuanto a las conclusiones, hemos visto que no hay ninguna sección en la que se den todos los elementos ideales para desarrollar este periodo formativo. En algunos las condiciones son peores, pero sin embargo la satisfacción es mayor, y en otros las condiciones son más agradables, pero no existen un nivel de satisfacción globales tan generosos. Pero sí que se encuentran algunos modelos a seguir para crear las condiciones propicias, ¿no?, para el desarrollo de las prácticas. Este estudio es lógicamente de carácter exploratorio y simplemente quiere hacer una mirada a cómo se están desarrollando las prácticas, y seguramente será necesario profundizar en el futuro para ver si el aprendizaje, que es una cuestión que ha quedado de momento fuera de la ecuación, si la formación y el aprendizaje es igual en cada una de las secciones, y a qué se debe exactamente esas disonancias que hay entre las variables estudiadas. Eso sería todo. Para cualquier duda podéis escribirnos un correo tanto al profesor Bernardo Gómez Calderón como a mí, y un placer participar en este congreso. Un saludo a todos. Gracias.